también. Nosotros, las personas con discapacidad, representamos el 10.4 de la población a nivel nacional, 3,5 millones, y en este contexto de pandemia, pues se ha agudizado mucho más, se están tratando de vulnerar nuestros derechos, seguro ya tienen conocimiento lo que estamos pasando, que la Comisión de Inclusión aprobó un dictamen totalmente desfavorable, no va en acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, gracias también que ya se manifestó la bancada morada, que no aprobará, no apoyará la derogatoria, ¿no?, de la ley 29973, que es nuestra ley. Toda ley puede ser perfectible, pero siempre y cuando sea de acuerdo a la convención, sea consultada ampliamente, cumpliendo las medidas de accesibilidad. También el tema de la empleabilidad y el tema económico se ha agudizado mucho más en este tema de pandemia. Hay una ley, hay cuotas laborales que no se están cumpliendo. Si bien es cierto, hay lo que es Plan Nacional de Accesibilidad, pero creo que es importante que también haya una ley de accesibilidad, que la accesibilidad no solamente es infraestructura, sino también acceso a la información, medios de comunicación, TICs y todo lo que sea accesible, valga la redundancia, para las personas con discapacidad y para todos, como un diseño universal, ¿no? Es muy importante también que se visibilice la situación de las mujeres con discapacidad, el tema de discapacidad es sumamente importante que también se pueda trabajar, y sobre todo que desde el Congreso, que no solamente cumplen una función de representación o de legislación, sino también de fiscalización, y que quizá por eso no se cumple la ley, porque no hay una adecuada fiscalización, ¿no? Entonces, algo también desde nuestra organización queremos manifestar que desde el 2018 se trabajó un proyecto de ley 3370, que lo hizo de autoría la ex congresista Úrsula Letona, ¿no? Ya Maribero va a explicar un poco más la parte quizá normativa, pero en sí este proyecto de ley, el objetivo es reconocer el derecho a la asistencia personal, que la asistencia personal es aquel servicio brindado por un tercero, por hombres, mujeres, mayores de 18 años, para apoyar en las actividades de la vida diaria a la persona con discapacidad. Y que ahora esto lo han tratado de incluir y hacer, disculpe la palabra, como un sancochado en el capítulo 10 de este dictamen, confundiendo la figura de la asistencia para la toma de decisiones, que es el sistema de toma de decisiones en el ámbito judicial muy diferente a la figura del asistente personal, que es un apoyo ajustado, ¿no? Entonces, esto es sumamente, verdaderamente importante, que por eso no estamos de acuerdo, ¿no? Y que este servicio de asistencia personal debe ser, por supuesto, brindado desde el Estado, pero que sea a través quizá de un subsidio o que le otorgue a la persona con discapacidad ese dinero para que la persona con discapacidad como empleadora pueda decidir, ¿no?, qué servicio quiere, porque no porque el Estado lo brinde, vamos a tener que aceptar si es que el asistente personal no está cumpliendo con el rol como debe de ser, ¿no? Entonces quizá yo hago aquí ya un break de página para que también mis compañeros puedan tomar el uso de la palabra y en adelante absolver algunas preguntas. Muchas gracias. Maribero. Sí, bueno, gracias nuevamente por el espacio. Es muy importante para los diferentes colectivos tener este espacio de diálogo y de manifestar finalmente las demandas que todavía no han sido recogidas por ciertas agendas o por cierto trabajo legislativo, ¿no?, hasta este momento. Bueno, hasta hace unas semanas mi discurso hubiese sido totalmente otro en cuanto a la normativa de personas con discapacidad, porque como bien decía, mencionaba Bárbara, estamos en una situación de riesgo de perder la ley que con tanto esfuerzo y con tanto trabajo desde los propios colectivos, desde las propias personas con discapacidad, se logró tener, ¿no? Y efectivamente es una ley que hasta hoy recoge las demandas y las necesidades de las personas con discapacidad. Bueno, pero luego ya podría pasar a eso para sí, seguir con la línea de lo que también decía Bárbara. Hay este proyecto, hay cierta normativa que igual, a pesar de
que hasta hoy tenemos una buena normativa en discapacidad, hay una buena adecuación a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que Perú la ratificó en el 2008, y a partir de eso se han dado tanto esta ley actual, la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la que quieren derogar, como otras normativas, ¿no? La ley de lengua de señas, la ley de salud mental, y otras, la de perros guías, en fin, hay varias leyes que han salido, la reforma del Código Civil en materia de capacidad jurídica, ¿no? Por primera vez, uno de los primeros países en el mundo, en realidad, que reconoce que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, sobre todo, y en algunos casos también sensorial, que veían restringido este derecho a finalmente tomar sus propias decisiones, finalmente es reconocido este derecho, ¿no? a la autonomía y a la toma de decisiones. Entonces, tenemos una buena normativa, sin embargo, lo que falta es fiscalizar, ¿no? Estamos a nivel normativo muy bien hasta hoy, si no se deroga la ley, pero hay una falta, ¿no? de fiscalización y de implementación finalmente de toda esta normativa. Asimismo, también hay mejoras que hacer definitivamente. Por ejemplo, el proyecto que menciona Bárbara es muy importante, el de asistencia personal, es el 3370, que actualmente está ya a modo de dictamen en el Congreso, se aprobó, en la Comisión de Inclusión, perdón, se aprobó. Sin embargo, como mencionaba Bárbara, este proyecto finalmente lo que busca es que se cree un sistema nacional del servicio de asistencia personal, ¿no? Busca que sea el Estado el que brinde este servicio, que actualmente no sea a ningún nivel, que finalmente un tipo de apoyo, que lo que va a hacer es apoyar a la persona para que la persona pueda acceder a ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, en el transporte, ¿no? Tenemos un transporte totalmente inaccesible en general, la ciudad y el país en general, todas las regiones son totalmente inaccesibles en cuanto a la infraestructura, entonces el apoyo va a servir para un poco bloquear esas barreras de infraestructura que hay actualmente y, por ejemplo, para que la persona pueda transportarse a centros de salud o a su trabajo o a un centro educativo. Entonces, sin esta figura de asistencia personal que puede cumplir diferentes tipos de apoyo, y esto es lo rico finalmente de esta figura, ¿no? Que se individualiza de acuerdo a las necesidades propias de cada persona, sirve finalmente para el acceso a derechos, ¿no? Para un poco enfrentar esas barreras que existen. Entonces es un proyecto muy importante, pero que sí, de las propias personas con discapacidad, que fueron quienes elaboraron en unas mesas técnicas este proyecto, se cree que debe ser una ley independiente, no 4 artículos en una ley general de personas con discapacidad, y además con un enfoque asistencialista que justamente no responde a esta figura de asistencia y de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, hay esto, y hay también un proyecto importante para hacer una modificación puntual a la ley actual de la 29973, que es sobre pensión no contributiva, ¿no? La pensión no contributiva actualmente se restringe a personas con discapacidad severa, que están en un grado de pobreza extrema, según el CISPO, que no cuenta en la identificación o en la calificación del nivel de pobreza, no cuenta la variante de discapacidad, que efectivamente las personas con discapacidad tienen costos mucho mayores, justamente por las barreras que existen en cuanto a todos los accesos a salud, derecho, educación. Los costos son mucho mayores y no se tiene en cuenta esta variante. Y bueno, la otra restricción que ponen para el acceso a la pensión no contributiva es no recibir ningún otro ingreso, ¿no? Que finalmente es un incentivo perverso en el sentido de que no se logra, o sea, motiva un poco a la persona a finalmente no tener ningún ingreso para poder acceder a una pensión, ¿no? En fin, son 3 requisitos que finalmente hacen que una pensión que debería existir para equilibrar un poco este nivel de injusticia y de barreras que hacen que la persona no pueda acceder a derechos, no cumpla su cometido, ¿no? Y finalmente, con todas las restricciones que hay, no logran acceder en la mayoría de casos a esta pensión.
pero esas son como dos modificaciones puntuales, y lo otro es, sí, ¿no? O sea, siempre hemos trabajado desde las organizaciones que hacen incidencia a nivel político, mucho con el Congreso en temas de fiscalización, ¿no? Estos pedidos de información, ¿no? O solicitudes a los diversos ministerios que finalmente están encargados de la implementación de ciertos acápites de la normativa actual en discapacidad. Bueno, y lo otro es, sí, o sea, la bancada Morada ha apoyado muchísimo desde el Congreso en este proceso en contra de la derogación que quieren hacer a la ley actual, ¿no? Han sacado un pronunciamiento, la congresista que en un momento dio su firma la retiró y sacó un pronunciamiento sobre esto, apoyando el tema de consulta, porque finalmente hay tres problemas acá, ¿no? Dos de forma y uno de fondo, pero al que no tendríamos que ahondar ahora, pero podemos compartir los documentos de análisis de la propuesta en sí. Pero estos problemas de forma igual son muy importantes porque es un tema de que no ha habido consulta, no ha habido consulta con las personas con discapacidad, y es un derecho reconocido para las personas con discapacidad a nivel nacional e internacional, que tienen que, toda normativa que sea, toda política pública, programa, debe pasar por una participación directa de las personas con discapacidad, y en este caso no ha sido así. Y lo otro es que sacar una nueva ley ahora y derogar una anterior que finalmente no es mala como para derogarla. Hay, como digo, ciertas modificaciones que se pueden hacer, pero derogar una ley implica retroceder, paralizar todo un proceso de implementación. Son costos altísimos. La ley actual se demoró en reglamentar 2 años. Hay otra normativa como la de lengua de señas que se demoró 7 años en reglamentarse, y esta propuesta deroga no solo la ley actual en discapacidad, sino las otras normativas, la ley de lengua de señas, la ley de perros guías, la ley de accesibilidad, de la modificación que se hizo para accesibilidad para niños, niñas y adolescentes. Entonces es un costo altísimo, sin ningún sentido, porque como ya podremos compartir, de repente ahora por el chat puedo compartir los análisis que se han hecho artículo por artículo que se quiere modificar. Son básicamente propuestas o sea, hay como más de 10 artículos que cambian solo, se habla de condiciones de igualdad y aumentan equidad y condiciones de igualdad y equidad. Entonces, cambiar 10 artículos solo por añadir y derogar una ley solo por añadir una palabra no tiene mayor justificación ni sentido, no es un costo altísimo. Luego cambian decisiones propias por propias decisiones, ¿no? Ese nivel de modificaciones se están planteando y con ello justificando una derogación, ¿no? Y las de fondo, las que finalmente podríamos llamar sustanciales, vulneran totalmente, son más asistencialistas, restringen más derechos, ponen severidad, condicionan a la discapacidad para acceder a derechos siempre y cuando sea una condición de severidad. Entonces vulnera además la convención en todo sentido, ¿no? Y bueno, nada, solicitarnos que también se pueda apoyar desde las candidatas y los candidatos del Partido Morado como esta campaña, ¿no? Que viene de las propias organizaciones para parar este tema de que quieren aprobar el dictamen que deroga la ley, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Maribero. Tengo una pregunta de Lisette, te la respondo en un momento, Lisette, por el chat. Leila, no sé si quisieras continuar. Sí, un ratito, por favor. Gracias, querida. Ok, discúlpeme, estoy haciendo el trabajo. Bueno, lo más importante creo yo en el tema que nos corresponde mencionar es de que no existe una ley ni nada que nos proteja ni que nos mencione siquiera. Entonces, hablar de una ley de identidad de género es algo, no estoy segura si la palabra es tangencial, pero porque sí considero que es básica, ¿no? El tema del derecho a la identidad es un problema que nos trae y que acarrea nuestro ejercicio de la ciudadanía, cosa que en el país no existe. Y existen discursos que lamentablemente están basados en el prejuicio y en las mentiras,
para poder negar derechos o exigir que la sociedad o el marco legal del país realmente sea beneficiosa para todas las personas. Esa es quizás una de las principales razones de nosotras. Hablar también del derecho al matrimonio igualitario, yo creo de que es como se debería de decir. Lamentablemente, creo que la política no está yendo al mismo nivel que la población en general. Es la percepción personal que yo tengo, que, este tema conservador y este tema de cómo se enquista en el poder tiene que ver más como tiene que ver más con un poder económico que lo mantiene en ese lugar o poder político que lo mantiene en ese lugar, pero que no es como la población realmente está alineada a ese pensamiento. Existen encuestas realizadas en la cual se puede observar de que la población tiene una percepción desde fuera diferente a la a la que tienen estos líderes o estas personas que están en el poder. Y que deberíamos de tener los pantalones puestos para hablar de las cosas como se deberían de hablar. Quizás hace falta mucho, creo, ese cambio. Siempre creo de que en nuestro país, si estamos como estamos, es por siempre tener por delante lo políticamente correcto, que sabemos que simplemente ha sido utilizado y es utilizado para poder embaucarnos y hacernos los suavecitos cuando ellos están que actúan peor que delincuentes que podemos encontrar en cualquier lugar. Entonces, me refiero a aquellos políticos que hacen leyes ajustadas a intereses de grupos o personales y no realmente a intereses realmente comunitarios o que hagan que la sociedad sea mejor. Entonces, quizás una de las cosas importantes que me gustaría que queden, bueno, también hay otras leyes importantes que están alrededor nuestra, ¿no? Como el tema de las terapias correctivas, ¿no? La criminalización de terapias correctivas y también yo creo que la criminalización de aquellos discursos de odio que se avalan en la libertad de expresión, que sí deberían de ser frenados o que sí deberían de ser sancionados. Entonces, eso ya creo que cuando tú dañas o fomentas la violencia y el exterminio de personas, como suele ocurrir con estos discursos de odio, porque nos están exterminando a la población LGBTQ, es que deberían de frenarse y deberían hacerse también normativas que sancionen ello. Entonces, quizás para cerrar mi exposición es de que necesitamos políticos que digan las cosas como tienen que ser, no políticos que nos pongan los paños fríos o perdón por el dean, o den el discurso más bonito para que pueda escucharlo la gente. Creo que mucha gente y mucha gente joven lo que quiere escuchar es la realidad y lo que ocurre. Y cómo los políticos que están postulando al Congreso, cómo los políticos que pretenden gobernarnos, realmente tengan las soluciones para esa realidad que nos encontramos. Muchas gracias. Gracias, querida. Doctor. Doctor Jorge, ¿se encuentra ahí? Está con el micrófono apagado. Ok, acá estoy. Acá estoy. Bueno, como nuestros invitados han participado en diferentes espacios de lucha contra la discriminación, entonces yo creo que varias de las cosas que yo puedo hablar o que hemos hablado o que vamos a hablar ya la conocen o más o menos lo han tratado. Entonces yo quiero centrarme en uno o dos aspectos principales en torno a la comunidad afroperuana. Decía en mi presentación de que uno de los problemas más graves que tenemos es nuestra invisibilidad, ¿no? Y eso parte esencialmente porque no estamos reconocidos en la Constitución Política del Perú. O sea, no existimos como pueblo en la Constitución Política. Lo que sí sucede en otros países, como en Bolivia, como Colombia, Ecuador, Venezuela, Honduras, bueno, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Donde el pueblo afrodescendiente o el pueblo negro está constituido como tal en la Carta Magna de esos países. Aquí no. Aquí venimos durante muchos años tratando de que los congresistas puedan ser sensibles a este clamor popular, de darnos nuestra partida de nacimiento constitucional, y hasta ahora no hemos tenido suerte. Entonces, sabemos nosotros
que es necesario que exista una bancada o un grupo de congresistas que puedan plantear esa iniciativa y podamos de una vez tener, como dije antes, nuestra partida de nacimiento, lo cual permitirá tener una base legislativa y constitucional que nos permita crear políticas públicas inclusivas o acciones afirmativas, los cuales carecemos. Porque como dije anteriormente, lo que conoce de nosotros es, o somos buenos futbolistas, ¿no? O bailamos bien el Alcatraz, Yelando, o el Toro Mata, ¿no? O que hemos sido esclavos y nos libertó Ramón Castilla, pero más no se conoce, ¿no? No se conoce. Aunque uno de los logros que hemos tenido en los últimos años es de que podamos estar en la punta censal, ¿no? En la cual nos cataloga como un 4% aproximadamente, lo cual creemos que somos más, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos, al menos en el censo. Estamos en el censo y no estamos en la Constitución. Entonces, una de las tareas que quisiéramos que ustedes pudieran emprender, ¿no? Que sean nuestros aliados, es procurar que de una vez por todas podamos tener nuestra partida de nacimiento como pueblo en este país que tanto queremos. Por otro lado, el tema de la discriminación, que es un tema globalizado, es algo que a nosotros también nos perjudica muchísimo, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, hemos tenido después de 500 años, o menos, 200 años, un primer general de división afroperuano. Es decir, hemos esperado 2 años para que por fin el ejército peruano pueda conceder el ascenso a un general afro. Cuál es una vergüenza, ¿no? Que hablamos de la Marina de Guerra del Perú o de la aviación, que es imposible que podamos llegar a esa alto grado. Entonces, esto de tener por primera vez un general de división afroperuano, eso de tener por primera vez un cardenal afroperuano, como el Monseñor Elías, el primer cardenal negro del Perú. O sea, siempre estamos tratando de no ser, o sea, que no sea el primero, ¿no? Sino que sea una práctica habitual, que nuestro pueblo sea considerado en los altos mandos o altos estándares de política pública o de toma de decisiones del Estado. Entonces, eso es algo que tenemos que tratar de erradicar, ¿no? Y para eso necesitamos la ayuda de ustedes, ¿no? Tratar de que el tema nuestro sea un tema que esté en la agenda política y social del país. Y eso es fundamental para nosotros. Luego, tratar en lo posible yo no sé si es posible formar una bancada o una comisión que hable sobre el tema de la discriminación, o en la bancada o en la comisión de inclusión social se coloque es el tema de los afrodescendientes, aunque hay otra comisión, ¿no?, de pueblos, pero que lamentablemente todavía no da la hora. Pero bueno, la idea es de que el tema nuestro sea un tema que pueda ser considerado como prioritario, porque se trata de una población que históricamente está totalmente marginada, totalmente excluida, ¿no? Y que no nos dan la oportunidad de poder demostrar lo que sabemos y lo que somos capaces de hacer, ¿no? Al margen de eso, solamente a nivel de información, hay un proyecto de ley que está en la Comisión de Pueblos, ¿no?, en la cual se está hablando de un registro de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, afroperuanos, ronderos y originarios. Es decir, se va a tratar de aprobar este proyecto de ley, lo cual nos va a facilitar que podamos constituirnos como pueblo y podamos ser registrados en registros públicos en un libro especial como pueblo, ¿no?, organizado, y que va a contribuir a que podamos hacer una serie de convenios, acuerdos o incidencia internacional para poder buscar fondos para que nuestras comunidades puedan poder desarrollarse sin necesidad que el Estado pueda participar. Entonces, esto es un proyecto de ley muy importante, tanto así que el mismo relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas lo ha recomendado a la Comisión de Pueblos, y esperamos que pueda ser aprobado en esta legislatura, y si no, bueno, esperamos que en la próxima legislatura ustedes puedan desempolvar ese proyecto, ¿no?, y puedan dar esa posibilidad a que los pueblos indígenas, los pueblos afroperuanos, los pueblos originarios, los ronderos, podamos tener la posibilidad de constituirnos como
legalmente como un pueblo y ser registrados e inscritos en registros públicos para poder tener un RUC, una cuenta bancaria y tener la capacidad de poder negociar algunos proyectos de desarrollo que van a permitir aliviar un poco la pobreza de nuestras comunidades, ¿no? Bueno, eso es todo lo que puedo decir. Yo creo que el día también tiene algunas cosas más que puede incluir, porque ella también es parte del pueblo afroperuano. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, me gustaría en realidad incluir que aún hay proyectos legislativos en comisiones en materia de discriminación, racismo, reconocimiento constitucional, personalidad jurídica, que son proyectos de ley que algo que mencionaba el doctor, que es bastante cierto, que nos golpea a no solamente el pueblo afroperuano, sino creo que a todas las poblaciones que nos encontramos acá, la invisibilidad, ¿no? Y el poco apoyo que se les puede brindar desde el legislativo, desde realidad, desde cualquier espacio. Creo que la pandemia también ha agudizado sus situaciones en donde más golpeados y más vulnerables hemos estado estas mismas poblaciones, ¿no? En temas de educación, por ejemplo, accesibilidad para educación, en temas de personas con discapacidad, por ejemplo, eh, tema de trabajo, para en realidad educación, salud, pobreza, la pobreza para poblaciones, en realidad para pueblos afroperuanos indígenas ya es preocupante y aún con esta pandemia se ha agudizado más, entonces creo que sí es necesario que se puedan tomar medidas que puedan ayudar a, pues, en este caso, reconocer sus derechos, porque creo que esa sería la palabra correcta, reconocer los derechos que han sido siempre invisibilizados y vulnerados, ¿no? En ese sentido, nosotros también como comité hemos armado un drive donde están todos estos proyectos de ley para que los puedan conocer, a manera que puedan profundizar. Se los vamos a hacer llegar al correo, así como también con el acta de compromiso, si es que aceptan firmar ese acta, que voy a dar lectura en unos minutos, pero esto también es un espacio ahora para poder que ustedes puedan generar preguntas en caso tengan algunas dudas, acotar algún aporte que deseen dar en materia de los proyectos de ley que ya han escuchado, de la situación que han escuchado, y en todo caso a generar algunas propuestas para también conocerlas en temas de inclusión, ¿no? Que ustedes puedan tener, que el partido pueda tener. Entonces, tal vez demos 5 minutos para cada una, para cada uno, así podemos estar en tiempo. Rodolfo, ¿te gustaría comenzar, por favor? Gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad que nos están brindando como partido. Algunas ideas que creo que es importante mencionar antes de entrar a las propuestas. Efectivamente, nosotros como partido tenemos un firme compromiso con la igualdad y con la lucha contra la discriminación. Ese compromiso está en nuestro ideario. El ideario del partido establece en sus objetivos que nosotros vamos a luchar como partido contra las distintas formas de discriminación que hay en nuestro país. Ahora bien, el problema que tenemos es muy serio, porque tenemos un problema estructural de discriminación, de invisibilización, de no permitir el acceso a derechos económicos, el no permitir el acceso a derechos políticos. Ese es un problema estructural de fondo, que además ahora con la pandemia se ha agravado más. Entonces, la pandemia ha mostrado lo desigual que es la sociedad peruana, lo tremendamente desigual que es la sociedad peruana, y ha agravado esas desigualdades precisamente porque nuestro Estado, a nivel legislativo, pero sobre todo a nivel de políticas públicas y ejecución de políticas públicas, no garantiza la igualdad de las personas. Y eso es un asunto así de fondo estructural. Y esta pandemia nos ha mostrado ello directamente. Entonces, tenemos muchísimo que trabajar. Siento que una reunión de 1 hora es muy corto, o de 1 hora y media es muy corto para lo que tenemos que hacer. Creo que 5 años es un periodo más razonable para construir una agenda
sostenible y sustentable respecto de estos temas, y respecto de los cuales tenemos un compromiso muy claro. Entonces, la propuesta nuestra es, estos 5 años tengamos un canal abierto. No tengamos un canal abierto por la campaña. Porque si lo tenemos por la campaña, cada uno puede salir elegido, el partido sale elegido y más allá de esa cuestión, no se hacen las transformaciones que nosotros queremos hacer. Nosotros, si queremos representar y queremos llegar al poder en el Congreso directamente, y también queremos hacerlo a través del Ejecutivo, como Partido Morado, nosotros queremos transformar nuestro país. Y eso es trabajar juntos durante 5 años. Y eso es trabajar de la mano con las organizaciones sociales. Y eso es un gran problema, un problema de fondo que el Congreso no ha hecho. El Congreso no ha escuchado a las organizaciones sociales, o las ha escuchado de forma selectiva, o las ha escuchado para tratar de instrumentalizarlas para sacar determinado proyecto de ley y que se luzca determinado congresista. Pero acá nosotros no queremos esto. Lo que nosotros queremos es trabajar de la mano estos 5 años. Nosotros no nos queremos reelegir tampoco, eso está descartado también de plano, pero sí trabajar estas iniciativas y de aquí a 5 años tener la satisfacción de que lo que nos comprometimos finalmente se cumpla. Eso es un tema de fondo, sustancial y político que está por encima en general de cualquier personalidad o cualquier persona que salga elegida del Partido Morado, que ya tiene que ver con nuestros principios, nuestros valores y nuestra manera de hacer política, tanto en el tema de principios como en el tema de trabajo. Se ha visto el trabajo de la bancada morada, que va alineado a esos principios, y además de eso, se ha visto que cuando se toca levantar la voz, se levanta la voz. Mucho se ha hablado aquí de la situación de la fiscalización, que es una labor que ha sido olvidada completamente por los congresistas. El tema de fiscalización es clave, porque hay marco normativo en muchos ámbitos que sí existe, que curiosamente tiene que ver con los asuntos de discapacidad y también que tiene que ver mucho con los asuntos de mujer. Si uno revisa la legislación, la norma sí permite, es garantista en muchos aspectos y seguramente hay aspectos que tenemos que corregir, pero la norma está. El gran asunto es que la norma no se cumple y tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, esa labor de fiscalización, y hay un congresista nuestro, que es Daniel Olivares, que señala de que hay que joder para transformar. Entonces, sí, ese es en términos más actuales lo que hay que hacer. Fiscalizar es lo que tiene que hacer el congresista permanentemente, es insistir y joder a las entidades públicas para que cumplan su trabajo, para que cumplan su obligación en la norma. Y ese es un compromiso que nosotros tenemos, un ejemplo que ha fijado Daniel como militante del partido y que nosotros vamos a seguir en esa línea. Ahora bien, hay un conjunto de modificaciones que nos están planteando y que nos encantaría recoger a la normativa vigente, porque nosotros, como bien han señalado, no creemos que esa normativa debe ser derogada. Sería una tontería y eso básicamente ocurre porque este afán de figuretismo de los congresistas es terrible. Este congreso, a pesar que es un congreso 1 año y medio, y lo digo porque he sido asesor de bancada mucho tiempo, ellos creen que van a refundar el país. Creen eso en su concepción y no han hecho absolutamente nada. Lo peor de todo es que han hecho pésimas normas, ha sido pésima su actuación y no han hecho nada en torno a refundar el país, que por lo primero que deberían de hacer es escuchar a las organizaciones sociales y a las personas directamente afectadas por la legislación que ellos están dictando. Pero no han hecho audiencias, no han escuchado a la gente, no han incorporado sus aportes. Entonces es un primer asunto que de plano nosotros queremos cambiar en general en la forma de trabajar en el Congreso. También lo que se ha hablado en materia de género, y ahí sí dejaría más bien que mis compañeras profundicen sobre ello, pero sí señalar que el Partido Morado tiene un compromiso claro con el enfoque de género, con el enfoque de igualdad de género y además propuestas como la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario,
y también la norma contra estas prácticas de reconversión son parte del partido. Es más, son propuestas del partido que se han planteado en la campaña pasada y se están volviendo a plantear. Entonces eso es una línea de trabajo que nosotros tenemos y que la vamos a seguir sosteniendo en el tiempo como partido. Y finalmente, lo que se ha señalado, la inclusión en la Constitución al pueblo afroperuano y en general a distintas poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad y de discriminación. Eso es fundamental. Creo que muchas veces se habla del cambio de Constitución, pero cuando a la gente le preguntan, ¿y qué quieres cambiar de la Constitución? Se desarrolla muy poco. Y en realidad ese es uno de los aspectos sustanciales del cambio de la Constitución, de tener que sea una Constitución efectivamente que reconozca nuestra diversidad, una Constitución más inclusiva, una Constitución que promueva derechos y oportunidades para todos. Pero esos capítulos de la Constitución hay una obsesión con el título económico, que está bien, pero nos olvidamos también de la situación de los derechos. Y eso es fundamental en una república. Y ya 200 años de vida independiente en el Perú, tenemos que pensar en qué república nosotros queremos tener. Nosotros asumimos, si el Perú es una república, que todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, los mismos derechos y las mismas oportunidades se expresan en la Constitución, se expresan en las normas, se expresan en la política pública y se expresa en que eso, además, se cumpla en la práctica. Entonces, si hay alguna fricción en ese sentido, a nosotros como políticos tenemos que responder a ello. Desde plantear una reforma constitucional hasta fiscalizar una entidad pública que, teniendo todo el marco normativo e incluso el presupuesto, no puede implementar eso que la norma efectivamente garantiza. Tenemos que luchar, y tenemos que luchar arduamente en este proceso electoral, porque en este proceso electoral sí nos estamos jugando bastante. Esto no es un espacio, evidentemente, de politización, porque ustedes son organizaciones sociales que no tienen una militancia política, pero sí señalarles de que es fundamental de que en este 11 de abril se tenga una apuesta por partidos políticos que realmente tengan un compromiso con la igualdad que se materializa en su práctica política. Eso es fundamental, porque si no, vamos a tener serios problemas. Aquí nos estamos jugando muchísimo y eso también es muy importante que se señale. Y finalmente, hay un aspecto que me gustaría señalar que tiene que ver que más allá de un conjunto de medidas que nosotros tenemos que dar para asegurar la igualdad en distintas poblaciones que histórica y estructuralmente son invisibilizadas por el Estado peruano y discriminadas, sí es fundamental que nosotros tengamos un marco general, una ley de lucha contra la discriminación. Creo que es importante que como país tengamos una ley general de lucha contra la discriminación en todas sus formas y que genere una cruzada nacional de todas las organizaciones sociales, de todos los espacios vulnerables de derechos que finalmente se unan y reclamen igualdad para todos y para todas. Este es un asunto que lamentablemente, y esto hacen muy bien las organizaciones políticas que buscan el asistencialismo y la invisibilización. Buscan dividir los espacios y no ven que la lucha por la igualdad es una sola, y que tenemos que acompañarnos todos en ella. Tenemos que acompañarnos la población LGTBIQ, tenemos que acompañarnos todos los pueblos indígenas, afrodescendientes, tenemos que acompañar a las personas con discapacidad, tenemos que acompañar las mujeres, tenemos que acompañarnos todos y todas en esa lucha. Eso es fundamental. No podemos dejar a nadie atrás. Y esa tiene que ser una política también
de Estado, una visión política que se expresa en el Ejecutivo, en la política pública, que se expresa en el Congreso y que se expresa en cada una de las acciones y compromisos que nosotros asumimos, independientemente de quién esté representado. Solamente quería dejarlos y dejarlas con esa reflexión y ese compromiso que nosotros tenemos, y más bien cualquier información que nos permita a nosotros trabajar los proyectos que quedan pendientes, encantado de hacerlo. Y respecto a las luchas que hay hoy en día en las comisiones, lo que podamos impulsar a través de la bancada morada lo vamos a hacer, sin ninguna duda, pero también entender que probablemente el próximo Congreso sea el espacio para hacer las reformas sustanciales y reales para esta lucha por la igualdad que nos une a todos y a todas. Disculpen que me haya extendido mucho, pero es un asunto que al menos a mí me parece muy importante y de fondo, y además agradecer la oportunidad y toda la información que estamos compartiendo acá, y que, como bien digo, espero que esta sea una relación de aquí a 5 años donde logremos cosas concretas y finalmente nos vayamos con la satisfacción de que en 5 años el Perú efectivamente fue un país más equitativo, más justo y más igualitario. Gracias, Rodolfo. Ana Cecilia, ¿te gustaría continuar? Gracias. Sí, gracias a ti. Buenos días nuevamente. Ya pude solucionar mis problemas de conexión. Efectivamente, el Partido Morado tiene un compromiso con la lucha contra toda forma de discriminación. Eso está en nuestro ideario, es importante reconocerlo, y eso significa que también nosotros somos parte de esta necesidad de tener acciones afirmativas que permitan garantizar que el proyecto de vida de todas las personas, que los derechos y que sobre todo los talentos de todas las personas puedan desarrollarse en condición de igualdad de oportunidades, ¿no? Respecto al enfoque de género, nosotros planteamos que esto debe ser transversal, es decir, es importante seguir defendiéndolo en la currícula escolar, porque sí queremos niños y niñas que crezcan en equidad, que crezcan en igualdad, en respeto, una nueva generación que pueda romper con todos los estereotipos de género que existen y demás. Pero también es importante que el enfoque de género sea mucho más profundizado, por ejemplo, a nivel de operadores de justicia, de actores intervinientes. Tenemos Policía Nacional, que todavía no está lo suficientemente capacitada en el enfoque de derechos humanos, que a pesar de que existen protocolos, que a pesar de que existen lineamientos y otros, vulneran los derechos de la población LGBT. A las mujeres que denuncian a violencia de género no saben cómo contener, atender sus denuncias y demás. Y todavía tenemos pues jueces y fiscales que quieren archivar procesos sobre la base de si tenía vida social o no la víctima, cuál era el color de la prenda que utilizaba y demás. Entonces es necesario que también a nivel de operadores de justicia nosotros fortalezcamos el enfoque de género, y lo mismo sucede con los tomadores de decisiones, por ejemplo, ya sean congresistas o personas que están diseñando políticas públicas en los diferentes espacios del gobierno, ya sea nacional o subnacional, porque eso va a garantizar algo, que yo felicito mucho la iniciativa que tienen ustedes, por ejemplo, porque al final, si no generamos esta sensibilización, esta conexión con las agendas que se defienden de lucha contra la discriminación, lo que vamos a tener son tomadores de justicia que siempre nos paseen, que siempre se reúnan con nosotros y que finalmente terminen repitiendo que son agendas no prioritarias. Y eso lo sé porque me ha tocado vivirlo en mi experiencia como activista y en mi experiencia como voluntaria impulsora de proyectos aquí en Cusco. Hemos tenido múltiples reuniones en instancias regionales, municipales, pero finalmente el compromiso de las autoridades nunca se veía reflejado más allá de una foto para el Facebook o para su rendición anual, y no en compromisos realmente tangibles que nosotros podamos ver. Por ejemplo, aquí nosotros hemos hecho mucha incidencia política con organizaciones como Cuchiayu, quizás las conocen, son compañeras trans organizadas en Cusco, y todas estas iniciativas, además en una región bastante conservadora, por ejemplo, sin el compromiso de personas que estén lo suficientemente comprometidas con esto, no se puede lograr. Entonces sí, necesitamos también comprometer
a los tomadores de justicia y a los tomadores de decisiones, y finalmente pues educarlos, ¿no? Si no entienden el enfoque de derechos humanos, si no entienden la necesidad de conocer la interseccionalidad, hay que educarlos y eso es un esfuerzo que no debemos dejar de hacer. Otro punto también es adecuar ya los tratados internacionales que existen, que nuestro país, por ejemplo, ha ratificado, otras opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya instrumentos que existen que nos permitirían a nosotros tener una normativa peruana que sea mucho más amplia a nivel de derechos humanos, por ejemplo, la ley de identidad de género, la del matrimonio igualitario y demás, ¿no? Creo que además desde este espacio, además de tener la lucha política, porque sí es una lucha política, también debemos de buscar caminos desde el espacio de la lucha a nivel de justicia, ¿no? Desde los caminos que tenemos, podemos también hacer un litigio estratégico que nos permita, incluso también desde estas instancias, se busque cada vez más la promoción de los derechos de todos y todas, ¿no? Finalmente, solamente expresar que el compromiso del Partido Morado con esta agenda no solamente se traduce en un ideario, en un plan de gobierno, sino en nuestra práctica política, y eso significa que formamos parte del Partido Morado, personas comprometidas, y que entendemos este tema no como, vamos a decirlo, no solamente como un asunto electoral, sino como compromisos de vida. Y estoy segura que nosotros, al margen de donde nos toque desempeñarnos, siempre vamos a defender estos compromisos y siempre vamos a luchar por desde nuestros espacios impulsar este Perú que queremos, en el cual absolutamente todos podamos desarrollar nuestros talentos y tener igualdad de oportunidades, ¿no? Eso sería lo que puedo mencionar, y agradecerles a ustedes más bien por generar este espacio y tener la apertura de escucharnos, y sobre todo de tener la confianza de compartirnos toda la información que han manifestado. Y esto es una lucha política, ¿no? No es partidaria, pero sí política, y hay que tener esa claridad, porque sabemos que hay fuerzas que no van a defender que todos tengamos los mismos derechos. Sabemos que hay espacios conservadores que más bien arremeten contra estas agendas y que las siguen considerando como no prioritarias y demás, ¿no? Y en ese sentido es importante que tengamos aliados y aliadas en todos los espacios para seguir avanzando. Sobre eso, y un saludo desde tú. Gracias, Ana Cecilia. Lisset. Sí, hola, quiero ver si ya la cámara está bien. Lo que pasa es que estoy en un lugar con mucha luz ahorita. Yo les quería comentar que justo estaba preguntando por interno algunas dudas respecto al pacto, y yo siento que el tema es tan importante que es vital que la mayor cantidad de personas pues estén enteradas, porque es necesario. Entonces, lo primero que quería saber era si está dirigida únicamente a candidatos menores de 35 o pueden firmar todos aquellos candidatos que así lo deseen. Eso es lo primero. Lo segundo es comentarles que dentro del Partido Morado nosotros tenemos una secretaría, la Secretaría de Doctrina, y dentro de esta secretaría nosotros promovemos conversatorios para que podamos siempre profundizar primero en la ideología y de ahí puedan partir las políticas públicas. De hecho, la semana pasada tuvimos uno sobre la República Inclusiva. Invitamos al representante de Perú en los Juegos Panamericanos, seguramente alguien lo debe conocer de aquí. Él está en Lambayeque. Entonces, quería aprovechar el espacio para que, en línea con lo que les dijo Rodolfo, para nosotros es sumamente importante establecer lazos permanentes, demostrando que queremos tener pues un trabajo político que vaya más allá únicamente de la campaña. Y lo otro es que dentro del plan de gobierno también tuvimos un conversatorio con la ex secretaria nacional de CONADIS, y también tenemos ahí algunas propuestas que están súper alineadas a todo lo que nos han expuesto ahora. Entonces, lo que se me ocurre es pedirles que, como hay más candidatos, que si ustedes están de acuerdo, y candidatas que quieren sumarse al pacto, podamos tener otra reunión y puedan también ellos asistir y poder aprovechar ese espacio también para que podamos tener más información y ver las coincidencias que tenemos. No sé si están de acuerdo. Sería eso desde mi parte. Muchas gracias. Gracias, Lisset. Lisset, disculpa, no había leído tu mensaje. He respondido a algunos mensajes anteriores de Lisset que me gustaría igual compartirlo con todos, con todas en el espacio. En este caso,
tus primeras preguntas fueron si podrían firmar candidatos y candidatas el pacto. El pacto se firma post conversación, o sea, entramos a una reunión que dura aproximadamente entre 1 hora con 5 candidatos en ese bloque del mismo partido político, y posterior a eso se envía este acta a sus correos y han firmado el acta, luego lo hacen público, se toma foto con el acta, depende de cómo cada candidato lo quiera mostrar, pero sí, cada persona que tiene un acta en su poder, sobre todo el acta que tenemos nosotros, es porque ha pasado por reuniones previas con el equipo de aquí para que pueda conocer el trabajo que hemos estado realizando. Lo segundo es que sí pueden solo agendar una reunión con nosotros, tenemos algunos procesos ya. En este caso, quien se encargó básicamente de poder contactar con ustedes fue Lucy. Lucy es secretaria de Juventudes, también ha trabajado conmigo en articulaciones desde sociedad civil, entonces Lucy me ayudó a contactar con ustedes, yo posteriormente envié las cartas. En este caso, si desean que personas participen, más candidatos, candidatas participen, pueden con mucho gusto y apertura darles mis contactos. Ustedes tienen mis correos, de preferencia correos, en este caso puede ser también WhatsApp. No tengo problema por eso, en todo caso también con Lucy para que puedan agendar, porque sí, por temas de tiempo vamos a tener que agendar no solo reuniones con un candidato, ¿no? Sino que vayan en un bloque para así poder también avanzar, porque nuestras reuniones son solamente una vez a la semana. Han pasado ya muchos candidatos y candidatas de diferentes partidos políticos, pero ahorita estamos con el bloque del Partido Morado. La semana pasada también entró un bloque más del Partido Morado, donde estuvo Nancy Golburo, Gabriela Salvador, Naresca, por aquí también. Entonces, no sé si alguien tiene alguna acotación más que dar, sino para en este caso dar lectura al acta. Sí, claro. Lo que sí, creo que les vamos a traer más candidatos y candidatas. Eso sí, o sea, por lo que hemos discutido, justo en la línea de lo que señala Lisette, creo que hay muchos más y muchas más que les va a encantar conversar con ustedes y creo que va a ser bueno también para ustedes también. Más allá del tema partidario, que hay un compromiso de todos y todas, siempre es bueno que conozcan también la diversidad de nuestra lista. Pero bacán, para que tengamos más personas sumándose en ese sentido. Sí, no hay problema, estamos ya agendando algunas fechas, eso sí, me gustaría dejar claro, en todos los espacios lo digo, porque mientras nos van llegando solicitudes vamos agendando, entonces tenemos algunas fechas ya copadas, y conforme vayamos agendando más rápido, las fechas son más prontas, ¿no? Entonces eso sí es importante. Leila, ¿levantaste la manito? Sí, justo escuchando lo último de Rodolfo, contarle de que en Arequipa, desde Féminas Arequipa, estamos tratando de hacer algo parecido a lo que estamos haciendo aquí junto con Ashanti. Así que si nos podrían ayudar también con contactos en Arequipa para poder hacer este tipo de dinámicas y entrevistas y que puedan conocer un poco más acerca de las propuestas y las posiciones de los candidatos morados en la región de Arequipa. Si luego puede pasarnos su contacto o algo para poder contactarnos, no lo sé, ¿no? Cómo poder contactarnos con ellos para que nos puedan ayudar a contactar a esas personas en Arequipa. Te voy a, Leila, a través de... Les voy a pasar ahorita por el chat un contacto de un candidato joven por Arequipa, que creo que os serviría mejor como enlace para este tema. Igual, ¿Te parece? te paso el número de Lucy, porque de repente Lucy también conoce a alguien más interno del partido, ya para que te pueda ayudar en ese sentido también. Bárbara, ¿tú nos quieres comentar algo? Tu manita la Sí, sí, algo breve nada más. De igual manera, a pesar que ya hay fechas programadas en la agenda del Comité por la Igualdad, creo que desde nuestras organizaciones igual podemos concientizar, porque ese es el objetivo, ¿no? De que todos los partidos aprendan. Vamos a dejar también acá los correos de nuestras organizaciones para que quizá puedan conectarse también con nosotros. Gracias.
Sí, yo también quisiera hacer un último pedido. Justo he mandado ahora por el chat los documentos de análisis del predictamen que busca derogar la ley, un pronunciamiento de organizaciones, y quisiera también poder compartir como unos flyers, porque hay una campaña bien fuerte ahora en medios también en contra de la derogatoria. Entonces, poder compartir por acá, por el chat algunos flyers y infografías que agradeceríamos muchísimo se puedan compartir también desde sus redes, ¿no? Y tal vez también con otros candidatos, con la bancada. Maribel, Para circular. también, Gracias. también decirles que lo que has incorporado ahora en el chat lo voy a poner en el Drive para que cuando envíe el Drive también esté todos los proyectos, estén la información que has podido brindar. Y me pasas por interno los flyers, de repente también los coloco ahí. Entonces sería más fácil para que cuando salgamos del chat de repente no descargaron, los puedan tener por el Drive. Ya, perfecto. Lo mando por las dos, como sea. Nos van a enviar un drive entonces, Sí, con todo. sí. Terminando, vamos a enviar un drive con la información de los proyectos de ley de los que hemos estado hablando aquí, para que los puedan conocer a profundidad, ¿no? Entonces, sí van a tener un drive con esos proyectos de ley y con la información que Maribero está hablando sobre la derrota. Perfecto, muchísimas gracias. Y voy a dar lectura al acta, entonces, para que ustedes de manera oral puedan decir si lo van a firmar, y por interno también se los voy a compartir. Entonces, este compromiso por la igualdad, no sé si ya lo van a ver. ¿Me confirman? Se ve. Sí, genial. Sí, se ve. Dice compromiso por la igualdad. Ante las elecciones generales 2021 del próximo 11 de abril y pronto se celebrará el Bicentenario de la Nación, asumo el compromiso de que de llegada al Congreso de la República promoveré las agendas por la inclusión de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, escucharé sus principales demandas y trabajaré articulando con las organizaciones de sociedad civil los proyectos de ley en relación a la garantía de derechos de las poblaciones afroperuanas, indígenas, de personas con discapacidad y comunidad LGTB. El candidato, nombre de la candidata, candidato al Congreso del Partido Morado. Ese es el acta. Pueden decirlo de manera oral si es que lo pueden firmar para que quede igual registrado, porque estamos grabando y luego compartimos el video con algunos miembros de nuestras organizaciones para que los puedan ver. También lo compartimos por interno en el comité y me lo envían por favor a más tardar, si fuera posible, hasta el día de mañana, por favor. Porque sabemos que las campañas los tienen alborotados, pero no se demoren mucho porque compartimos toda la información también por nuestras redes sociales. Entonces ahí pueden entrar en Ashanti Perú, que son las redes que tenemos nosotros manejando ahorita, y van a encontrar a todos los candidatos con sus fotitos, como ellos lo quieren enviar, ¿no? A veces solamente envían el acta, a veces solo envían las fotos con ellos. Entonces, eso sí les pediría. Yo, terminando la reunión, se los voy a enviar a sus correos inmediatamente. Entonces, ¿aceptan firmar el compromiso por la igualdad? A ver. Sí, claro, aceptamos. 3 veces lo voy a firmar. Ahora, cuando salgamos electos y cuando terminemos. De verdad. O sea, de todas maneras. Más bien, muchísimas gracias por incluirnos. No sé si dice Diana Cecilia. A ver. Sí, claro, con todo gusto. Sí, al 100% por 10. Y es un compromiso de vida, así que estamos ahí. Genial, así que muchísimas gracias. Yo acabando la reunión se los voy a enviar a sus correos para que no tarden en firmarlos y puedan tomarse sus fotitos y también nos las envían por ese medio, por WhatsApp. Así que muchísimas gracias por la reunión, nos vemos. Solamente una última pregunta quería hacerles antes de... ¿Están haciendo estos compromisos también con candidatos presidenciales o no? En realidad, lo que vamos a hacer ahora con candidatos presidenciales es hacer como que este compromiso va a pasar a ser público, no con candidatos presidenciales como tal, sino con algún representante del partido político. De una organización política. Puede ser candidato presidencial, puede ser jefe de la campaña, Entiendo. no sé.
quien el partido mande, vamos a enviar cartas para que el partido envíe uno. Va a ser un evento abierto con el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos planteándolo casi para entre quincenas, básicamente el mes de marzo. Entre esos días por ahí va a haber un evento público donde puedan mostrar, específicamente también puedan comentar y tengan un tiempo específico para presentar sus agendas por la inclusión. Y al final firma de compromiso, pero también tengo entendido que el jurado está trabajando en mesas de diálogos con sociedad civil, que el jurado tiene un espacio que se llama Igualdad Política. Entonces ese espacio tiene mesas de trabajo donde estamos algunas de las organizaciones aquí participando, donde vamos a hacer una presentación de agendas y van a enviar una invitación de manera virtual a que los candidatos sean candidatos congresales, presidenciales, puedan participar del evento para que se le haga entrega de estas agendas que ahorita, por ejemplo, también están encuestas desde las organizaciones, desde en general de ciudadanía, para responder a esas agendas por la inclusión que tienen que ver en materia de personas con discapacidad, mujeres, población afroperuana, indígena y comunidad LGTB. Entonces, básicamente ese es la chamba que estamos haciendo ahora. Sí, falta la foto final. Ay, la foto final. Me estaba olvidando de la foto. Gracias, Bárbara. Ay, no, me iba a matar. Ya, tomamos la foto final. Leila nos acompaña, doctor nos acompañan. Lisette, ¿nos acompañas para la foto final? Para esperarte, sí. Uy, Bárbara, me estaba olvidando. A ver, sonreímos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sí, un ratito, espérame, que sigue llegando. Justo estaba armando ¿cómo se dice? Todo el escenario. Esperemos un ratito. Sí, es que como salgo de casa, ya llegué a la oficina y nada, estaba a ver, espérame. Te esperamos. Uy, se ve que... A ver, te esperamos. Nos avisas, Leila. Toda la producción. Sí, estaba justo en todo eso, pues, y apresurándome entrando y toda la cosa. Y ahora sí. Y ahora sí. 3, 2, 1. Ahí va otra. 3, 2, 1. Ya. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Doctor Jorge, Maribero, Leila, nos vemos. Lía, Bárbara. Chao. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chicas, cuídense. Chao, Bárbara. Ay, Bárbara, me salvaste la vida. Yo no sé qué iba a hacer si no tenía foto. No, yo te iba a interrumpir como sea la foto, porque yo no puedo capturar, mi teclado está malogrado. Sí, yo estoy igual, la verdad. Ay, Dios mío. Ya, nos envías la fotito ahorita, chao. Y los teléfonos, habían creo que puesto teléfonos, pero no los puedo copiar. ¿Han puesto en el chat? A ver, no sé si han puesto, a ver. Me parece que cada grabación de Zoom también creo que me parece que se guarda en cada computadora en diferentes formatos. Ahí de texto, creo. Voy a ver y te lo paso. Pero yo tengo el teléfono. Si no estoy copiando. ¿Verdad que igual tienen? Rodolfo, yo tengo el teléfono. Sí, yo tengo los teléfonos también. Me los ha dado Ya. Ay, ¿cómo es esta chica? La coordinadora me los ha dado. Yo igual se los paso ahora. Te los paso por interno, Maribel. Ya. Para que ya perfecto. Ya cierro el chat. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.